a quienes nos acompañan el día de hoy de manera presencial, también a quienes nos siguen a través de las redes sociales del Congreso de la Ciudad de México. Saludo con mucho gusto, por supuesto, a las y los diputados del PAN aquí de la Ciudad de México, particularmente a mi tocayo, al diputado Andrés Sánchez Miranda, que viene bajando justamente de la tribuna de este Poder Legislativo, porque presentó una iniciativa que desde el PAN hemos venido promoviendo, anunciando desde hace varias legislaturas, porque creemos que lejos de ayudar, viene afectando la calidad de vida de quienes vivimos en esta ciudad. Hemos insistido mucho de la importancia de que el gobierno de la Ciudad de México ejerza los recursos públicos, los que pagamos todas y todos, familias, empresas, y que este ejercicio del recurso público se haga con transparencia y siempre, por supuesto, pensando en el beneficio de las y de los chilangos. Hoy el diputado Andrés Sánchez Miranda presenta una propuesta que parte de una premisa muy simple. Si el gobierno de la Ciudad de México recauda, ingresa más de lo que se estima, ese ingreso adicional, esos excedentes, deben utilizarse sí o sí para mejorar la ciudad. No para inflar el gasto burocrático, sino más bien para beneficiar a quienes vienen cumpliendo puntualmente con el pago de sus contribuciones. No puede ser, y lo hemos visto año con año, que mientras los ingresos de la Ciudad de México siguen creciendo por encima de lo proyectado, por encima de lo que se aprueba en la ley de ingresos, también siga creciendo el gasto corriente, que siga creciendo la burocracia, mientras la inversión pública en muchos de estos últimos años hemos visto que se ha quedado totalmente corta. Tan solo en el 2024, lo dijo el diputado bien en tribuna, el ingreso de la Ciudad de México fue superior en 40,000 millones de pesos a lo que se aprobó en la ley de ingresos. 40,000 millones de pesos de ingresos excedentes es solamente un ejemplo de lo que viene sucediendo cada año. Y ese dinero, el que se ingresa de más, año con año los distintos gobiernos de la Ciudad de México lo vienen ejerciendo de manera totalmente discrecional, es decir, en lo oscurito. Lo que hoy presenta el diputado Andrés Sánchez Miranda es una alternativa que presentamos desde el PAN, responsable, técnica y sobre todo con alto sentido de justicia tributaria. Que por lo menos la mitad de esos ingresos excedentes, de esos ingresos adicionales, se destine obligatoriamente a la inversión pública aquí en la Ciudad de México y que el resto regrese a las familias, insistimos, que vienen pagando puntualmente sus impuestos. Se trata, claro, de seguir fortaleciendo las finanzas públicas de nuestra ciudad, de limitar el uso discrecional de los recursos públicos y al mismo tiempo de reconocer y agradecer a quienes pagan puntualmente sus impuestos y que además son quienes mantienen de pie a nuestra ciudad. Dicho eso, le cedo el uso de la voz al diputado Andrés Sánchez Miranda para que nos dé más detalles. Buenas tardes a todos, también saludo a mis compañeros y compañeras diputadas de Acción Nacional. Voy a buscar hacer esta exposición lo más sencilla en lenguaje ciudadano posible, sobre todo para quienes están siguiéndonos en redes sociales, lo puedan llegar a entender con mucha más facilidad. Cuando hablamos de presupuesto, que es lo que en el próximo diciembre ya estamos muy próximos a votarlo en las siguientes semanas aquí en la Ciudad de México en el Congreso, pues se habla mucho de gasto de inversión, de gasto corriente, de transferencias, hasta los capítulos de gasto, ¿no? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. A veces puede resultar un poco técnico y confuso, pero vamos a hablar en términos muy simples de qué es el gasto de capital y cuál es el gasto corriente. Si lo quisiéramos hacer esto como si fuera nuestro hogar, nuestra casa, el gasto corriente es nuestro pago del día a día. Pago el transporte público, pago mi súper o la comida, pago en caso de que alguien me ayude, por ejemplo, con la limpieza de casa, pago la limpieza de casa y es lo que estoy consumiendo todos los días. Mientras que el gasto de capital es el que me ayuda a mí a tener un patrimonio que realmente me ayude a construir rumbo al futuro. Es decir, por ejemplo, mi pago de la hipoteca podría ser el gasto de capital. Si yo tuviera un negocio, no sé, una papelería, por ejemplo, y quiero comprar una mejor impresora o una mejor fotocopiadora para dar mejor servicios, el gasto de capital es lo que me va a ayudar a tener mayores ingresos en el futuro. Eso ocurre también para las ciudades.
Mientras el gasto corriente son los salarios de los burócratas, son los aumentos salariales que a veces se otorgan durante algunos meses, son los bonos, son algunos programas sociales y son sobre todo los temas paliativos, lo que nos ayuda a estar en el día a día. Mientras el gasto de capital es invertir en lo que realmente hoy son las prioridades de la ciudad, como podría ser mejor transporte público, en poder llevar tubería de agua potable a donde actualmente hoy no llega el agua potable, a cambiar por completo la red de drenaje para evitar que las inundaciones sean el pan de cada día en la problemática de la ciudad. Y aquí quiero empezar a hablar de qué fue lo que pasó el año pasado. Por ejemplo, el año pasado se esperaba que íbamos a ingresar 267,000 millones de pesos y terminamos ingresando 307,000. Es decir, hubo 40,000 millones de pesos de diferencia entre lo que creíamos que íbamos a ganar como familia, tal vez yo con mi salario me llegó un bono adicional y tenemos que decidir en qué vamos a gastar este bono. Si lo queremos en las vacaciones, es decir, en un concierto de Residente en el Zócalo, o si lo queremos meter a evitar que se nos mete el agua con las lluvias en las goteras. Eso es lo que el gobierno de la ciudad tiene como opciones de gasto. Tiene muchas opciones de gasto, pero puede invertir en paliativos, en pan y circo, o puede invertir en realmente corregir lo que el día de hoy tiene como una herencia maldita de 27 años donde no se le ha metido dinero en la infraestructura de la ciudad y claramente ya se notan los cambios para mal en donde estamos parados. Entonces quiero dejarles primero este dato. Como cuenta pública 2024, 40,000 millones de excedentes de recaudación. ¿Qué significan esos excedentes de recaudación? Que ese es dinero que el Congreso de la ciudad no decide en qué se gasta. Como bien lo sabemos, el Congreso de la ciudad es la facultada para poder decidir en qué se va a gastar, cuánto se va a gastar, a quién se le va a dar y en qué proporción. Sin embargo, esos excedentes de recaudación, al no estar considerados en la ley de ingresos y en el presupuesto de ingresos votado, el gobierno de la ciudad lo puede gastar en absolutamente lo que quiera. No tiene ninguna regla para el día de hoy ejercer esto con sabiduría. Ahora, cuando vino el secretario de Finanzas hace unas semanas, nos presumió muchísimas cosas, pero sobre todo nos recordó lo que votamos aquí en el Congreso de la Ciudad del año pasado, que de hecho Acción Nacional votó en contra, que fue el impuesto sobre nóminas. El impuesto sobre nóminas nos dijeron que si lo subíamos de 3 a 4 puntos porcentuales, ese punto porcentual se iba a ir a infraestructura, que iba a haber un fondo especial para poder invertir en los temas que les acabo de mencionar, encarpetamiento, bacheo, agua potable, drenaje, transporte público, en los temas en los que tenemos que hacer una inversión masiva. Y efectivamente, cuando subimos ese punto porcentual de impuesto sobre nóminas, logramos recaudar a septiembre 10,000 millones de pesos más de lo que se recaudó en todo el año pasado. Es decir, vamos a cerrar probablemente este año en cerca de 50,000 millones de pesos recaudados, comparados con 30,000 que se recaudaron durante el año pasado. Sin embargo, aún cuando tendríamos que tener aquí prácticamente 12,000 millones de pesos más en ese fondo dedicado a la infraestructura, hoy el audio y el video no hace clic, porque no se está gastando en infraestructura, se sigue gastando en lo no prioritario. Y con esta lámina termino. El gasto corriente de la ciudad, con corte a septiembre, de la misma forma con los datos del propio secretario de Finanzas. Durante el año 2024, el gasto corriente, que es lo que les digo, nómina, burocracia, programas, 141,000 millones de pesos. Con corte a septiembre, es decir, sin contar todavía el fin de trimestre ni los aguinaldos, 177,000 millones de pesos. Ahí es donde se está gastando los excedentes del gobierno de la ciudad. En más salarios, en más burocracia, en plazas nuevas, en el programa nuevo que anunció la jefa de gobierno para probablemente estas personas de 50 a 59 años, que en mi opinión siguen completamente en edad laboral. Esa ciudad no requiere más programas sociales, requiere realmente corregir de fondo los problemas de infraestructura que se nos han heredado. No es normal que estemos circulando por calles llenas de baches, no es normal que el metro se incendie un día sí y otro no, y que tenga interrupciones en el servicio con una frecuencia ya ridícula. No es normal que llueva en varios lugares de la ciudad y sepamos que el agua nos va a llegar a los vidrios de los automóviles y se va a meter a las casas. No es normal nuestra crisis de desapariciones y de extorsión. Necesitamos invertir mucho más en la infraestructura, en que los policías tengan mejor equipamiento, en que tengamos mejores cámaras de vigilancia. Tenemos muchas necesidades el día de hoy y el gobierno de la ciudad está decidiendo gastar esos excedentes de recaudación en lo no prioritario, en inflarse los salarios, en más servidores de la nación, en más programas sociales, en más paliativos.
Por eso lo que proponemos el día de hoy es que eso no ocurra. Que tengamos una ley donde al menos la mitad de los excedentes de recaudación se puedan ir a estos fines, obligatoriamente. Porque ya sabemos que no les va a gustar preguntar al Congreso de la ciudad en qué se debe gastar. Ya sabemos que ellos van a buscar de manera autoritaria y unilateral decidir en qué se gasta. Pero está bien. Dejémosles claro cuáles son las prioridades, que haya un catálogo específico de temas en los que se pueda gastar y que al menos la mitad de los excedentes tengan que destinar a estos fines. Si tuviéramos esos 40,000 millones de pesos de recaudación excedente invertidos en el metro, probablemente no tendríamos las fallas que vemos hoy. Con 40,000 millones de pesos podríamos haber iniciado el cambio de drenaje en muchas alcaldías y evitar que se nos inunden los mismos lugares donde sabemos que va a haber una crisis. Con 40,000 millones de pesos podríamos llenar de cámaras de vigilancia esta ciudad y evitar las extorsiones a los negocios. Con 40,000 millones de pesos podríamos resolver muchísimos temas en cuanto a bacheo y reencarpetamiento. Por eso Acción Nacional tiene muy claras cuáles son las prioridades. No queremos más plazas burocráticas, no queremos más nómina en honorarios, no queremos más programitas sociales que únicamente sean paliativos ante las crisis fuertes que hoy vive la ciudad. Se nota el abandono en el que está y por esta razón para nosotros es prioritario que en el siguiente paquete económico se pueda considerar esta iniciativa como algo obligatorio para el gobierno de la ciudad en que realmente gaste en lo que tiene que, en lo que hoy son las necesidades primarias de la ciudadanía y en lo que ya no espera mucho más. Si seguimos teniendo la misma filosofía de gasto, seguiremos sufriendo con la crisis de infraestructura y no sabemos qué va a pasar el día de mañana. A ver, este año ha sido el año con la mayor cantidad de socavones de nuestra historia. Más de 300 socavones. Prácticamente se abrió un socavón diario y no estamos invirtiendo en infraestructura. Por esta razón, por la seguridad de las personas, por el bien de la ciudad, por la propia inversión que genera empleo, esta iniciativa debe ser prioritaria. Estoy listo para sus preguntas. Empezamos con el mundo Olivares, por favor. ¿Por qué hay aumento de impuestos cuando hay excedentes de recaudación adicionales? Pues porque este gobierno no tiene llenadera y porque no hay ninguna ley que lo prohíba. Desafortunadamente hoy tenemos que tener una ley que les amarre las manos, que es esta. Estamos buscando que el 50% de los excedentes se vayan a infraestructura y el otro 50% se vayan a devoluciones fiscales de los contribuyentes cumplidos. Quien paga el predial a tiempo tiene derecho al 8% del descuento si lo paga en enero y febrero. ¿Por qué no hacerlo extensible a noviembre y diciembre si tenemos dinero de más? Es decir, a ver, si yo como gobierno planeo gastar 150 pesos y los contribuyentes afortunadamente me dieron 180, ¿por qué en vez de regresarles esos 30 a quienes me lo dieron diciendo no, ya no lo necesito, muchas gracias, se inventan gasto inútil, que es lo que está pasando ahorita? No es natural que veamos que siempre a finales de noviembre y diciembre a todos se les ocurre levantar banquetas, cambiar cosas, empezar a hacer hoyos por todos lados y a reparar porque se les quema el presupuesto. Pero se les quema por falta de planeación. Y no es un tema de que no sepan, ya saben que va a haber ingresos excedentes. Sin embargo, este gobierno que le encanta regalar dinero y está más preocupado hoy por su popularidad electoral que por resolver los problemas de fondo, pues cuando ve un dinerito extra para poderlo gastar en imagen pública, en programas electoreros, pues por supuesto que va a tomar la tentación de gastar en esto. Entonces, por esta razón, esta reforma es importante para amarrar las manos y para evitar que siga ocurriendo esto. En cuanto a ¿qué podría pasar durante el primer año? Tan solo en 2024 hubo 40,000 millones de recaudación excedente. Calculamos que este año probablemente va a llegar a 48 más o menos. Para referenciar cuánto son 48,000 millones de pesos. Es más de lo que gastan todas las alcaldías completas. Todas. Es más del doble de los autónomos. Con esto alcanzaría para que el metro, por ejemplo, fuera gratis y estuviera en buenas condiciones. Con 40,000 millones de pesos, el metro hoy recibe 25,000 millones. Con 40,000 podríamos decirle a la gente, no tienes que pagar, y además 15,000 millones más para mantenimiento. Podríamos tener un servicio digno y gratuito. De ese tamaño hoy es la bolsa. Entonces, por eso creo que sí puede, con esos recursos, corregir los problemas de infraestructura que hoy estamos heredando del pasado. Pero mientras tengamos el incentivo a gastar en lo mismo de siempre, a darle dinero a los sindicatos y a los amigos, a generar placitas nuevas de servidores de la nación para que vayan a conseguir votos puerta por puerta, no va a pasar.
seguiremos viviendo entre baches, entre inundaciones, socavones y con el metro colapsado. Sobre el tema del Info, a ver, nuestro posicionamiento como grupo parlamentario es muy claro. Entendemos la modificación que se hizo a nivel federal, pero eso jamás está peleado con que aquí en la Ciudad de México hagamos parlamento abierto, bajo el principio, por supuesto, de la máxima publicidad, y por supuesto que de arranque, de saque, no compartimos lo que parece ser una intención de sacar de rápido, fast track, una modificación que no es menor y que por supuesto modifica la naturaleza, las atribuciones, el mecanismo orgánico bajo el cual estaría regido del Instituto de Transparencia. Nosotros como grupo parlamentario presentaremos una propuesta, nuestra propuesta en la próxima sesión de este periodo ordinario, el día jueves, pero reiterar que creemos que este tema, que es de fondo, que sí modifica muchas cosas, tienen que ser debatidas, reflexionadas con tiempo, tampoco digo que con paciencia, pero sí con la suficiencia en términos de tiempo para poder llegar a buen puerto. Y claro que por supuesto desde el PAN no vemos con buenos ojos el que este instituto ahora quede bajo el mandato o la supervisión de un órgano que depende directamente del gobierno. El día jueves haremos conferencia de prensa para hablar de eso y para hablar de la comisión especial que tanto los del frente andan queriendo hacer. La investigación del... La comisión especial. El jueves hablaremos de eso. Hacemos